el papá de un compañero que tuve en la universidad, allá en Puebla, me ve jugar un día y le dice al entrenador de Puebla que hay un jugador alto que tiene cualidades físicas para jugar y me invitan a hacer un campo de pruebas. Sí, ¿no? Y lo más difícil en un deportista es saber controlar tu mente. En el momento que un atleta controla su mente, controla todo su entorno. Al hecho de llegar a pelearme con compañeros en la universidad y decir, yo voy a jugar en la NBA, todo el mundo se reía. Todo el mundo decía, está loco este. Y yo decía, con bases, yo voy a jugar en la NBA. Yo siempre admiré a Kobe Bryant, hoy en día lo sigo admirando, ¿no? Y a pesar de que jugué con él, me tocó verlo, me tocó estar en la misma cancha con él, para mí es el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA, para mí. El mejor club del mundo, aunque se enojen algunos que le van al Barcelona, el mejor club del mundo es el Real Madrid. Amigos, bienvenidos todos con Toño. Qué gusto y qué honor, la verdad, recibir a uno de los más grandes basquetbolistas que ha dado nuestro país, jugador NBA, jugador del Real Madrid, entre otros equipos, por supuesto. Es Gustavo Ayón quien nos acompaña el día de hoy. Gustavo, Toño, bienvenido. Muchas gracias. Es de esas veces que uno tiene que saludar así. Muy pocas veces, creo yo. Pocas veces. Muy Qué pocas gusto veces. tenerte, Gustavo. Sí, muchas gracias. Gracias por invitarnos y es un honor estar aquí contigo. No, es un honor para nosotros tenerte. ¿Cuánto mides, Gustavo? Mido 206. 206. Sí. Y tu familia es de gente muy alta. Mi papá 1,97, 1,98. Ajá. Mis abuelos maternos también eran altos, así que tenemos de dónde ser ¿Pero altos. son de qué? ¿De Chihuahua? ¿De dónde? Somos de Nayarit. De Nayarit. Somos de Nayarit. Mi padre es de un pueblo que se llama Zapotán y mi madre de un pueblo vecino que se llama Carrillo Puerto. Fíjate, pero no son, vamos, así como que Pero grandotes. en la familia tenemos esa Qué curioso. característica, ¿no? Sí somos más grandes de lo normal. De lo normal, Sí. pues sí. Y qué bronca para los aviones, ¿no? La verdad que te adaptas. Es curioso que me subo a un avión y te adaptas. Te acomodas de alguna forma porque tantos viajes. Sí. Hubo un tiempo cerca de 10 años donde hacía cerca de 80, 90 vuelos por año, imagínate. Tienes que adaptar. Te tienes que adaptar Así porque es realmente, digo, yo busco salir de emergencia, pero pues corriendo, ¿no? Para tener un poquito de espacio en las piernas, ¿no? Yo tengo un detalle, soy el último que se sube al avión. Siempre me siento en una banca ahí donde pueda estar viendo la puerta, Ajá. estoy viendo pasar y el último. Por esa razón. Cuando viajo en primera clase, pues tienes que buscar tus espacios, ¿no? Claro, Así que exactamente. si hay algún lugar donde haya dos, pues ahí te acomodas, ¿no? Exacto. Oye, Gustavo, platícanos de tus inicios, porque a mí lo que me apasiona de historias como la tuya es cómo lograste tener este desarrollo. Evidentemente tenías las características, las facultades, pero hay que desarrollarse. Claro. Y hay que lograr concretar cosas. De chavito, tú estabas ahí en Nayarit. Zapotán, así es. Ahí estabas. ¿Y qué pasó? Bueno, mi madre era maestra, mi padre era campesino y ganadero y vivíamos en Zapotán. Cerca de los primeros 17 años de mi vida prácticamente me desarrollé ahí. La primaria, secundaria, parte de la preparatoria fue ahí y jugaba todos los deportes. Todos los deportes, voleibol, fútbol, béisbol, todo lo que pudiéramos jugar en el pueblo jugábamos, pero nada enfocado, nada organizado, solo empíricamente por jugar. Incluso pues los que te enseñaban eran tus tíos, tu papá, ¿no? Que te enseñaban a jugar básquet en cuestión del deporte. Pero más que nada ahí eran las labores que tú hacías en el día a día, ¿no? Mi padre siempre comentaba que
teníamos que aprender a hacer de todo, porque en la vida no sabe uno cuándo las puede uno utilizar o cuándo son necesarias para estar en un entorno o hacer alguna actividad, ¿no? Entonces, él nos enseñó a hacer de todo, sabemos hacer de todo del campo, nos enseñó muchísimas cosas. Mi mamá pues era maestra con su responsabilidad en el tema de la escuela, que no éramos muy, al menos yo no era tan dedicado a la escuela, pero lo que era trabajo y deporte todos los días se hacían, ¿no? Entonces esas eran prácticamente las labores y los trabajos que hacíamos en el pueblo todo el tiempo, hasta que ya me empiezo a salir a jugar a la cabecera municipal, a Compostela, que era lo más lejos, ¿no? Y salir a Compostela hace 30 años era un gran logro salir a la cabecera municipal, no se diga ya a la capital del estado, a Tepic, ¿no? Entonces, sí teníamos dificultades, no es como hoy la comunicación es fundamental, es muy fácil y teníamos esas dificultades. Pero fue cuando cumplí 16 años que empecé a salir a jugar al estado, a varios lugares. Pero alguien te captó, alguien dijo... Tengo un tío que se llama Fernando, mejor conocido como el Chispo en Nayarit, y él es el que me empieza a llevar a los lugares a jugar. Y así, es mi sobrino y a donde lo invitaban ahí iba yo. Y en todos lados estaba. Cualquier torneo de básquetbol que había en pueblos, ahí me llevaba, ¿no? Había torneos de las fiestas tradicionales y ahí estábamos jugando básquetbol. Hasta que el papá de un compañero que tuve en la universidad allá en Puebla me ve jugar un día y le dice al entrenador de Puebla que hay un jugador alto que tiene cualidades físicas para jugar y me invitan a hacer un campo de pruebas, pero es hasta los 17 años. ¡Wow! Sí, sí. Increíble. Así es. De verdad, increíble. Y entonces llega este entrenador que se llama... Javier Ceniceros. Es Ceniceros. Y él dice, vente a Puebla becado o cómo. Sí, me llega una carta de invitación a casa de mi abuela y es para ir a hacer un campo de pruebas a la Universidad de la UPAEP Puebla. Entonces eso es creo que un 17 de mayo cuando vamos a hacer el campo de pruebas, estamos ahí. Y peculiar, un tema así muy peculiar, que el entrenador tenía mucha confianza en mí, pero los directivos no. Entonces, hubo ahí un cierto roce entre el entrenador y los directivos de la universidad, porque el entrenador decía que me tenían que dar dónde vivir, alimentos, claro, y la beca universitaria para yo poderme quedar. Y era real. Javier no nos conocía a nosotros, ¿no? A lo mejor de vernos se dio cuenta de eso. Era imposible para mi familia o para nosotros el poder tener ese cargo de gastos, ¿no? Esa responsabilidad de estar pagando una renta, esa responsabilidad de estar pagando comida o un porcentaje de la beca. Hubiera sido imposible, yo no me hubiera ido a Puebla si no me hubieran dado esas tres cosas. Entonces, Javier apuesta mucho por mí. Javier apuesta. Sin yo haber entrenado en forma como debe de ser, ya al tiempo me doy cuenta que nunca había entrenado, ¿no? Que solo había jugado empíricamente. Exacto, claro. Así es. Y sin haber entrenado, él apuesta por mí. La apuesta más grande que hace una persona, un entrenador por mí, es la de Javier, porque ahí me cambia la vida por completo. Te cambia, pero absolutamente. Así es. Convence a los directivos. Convence a los directivos, me dan la beca y me voy a Puebla un 3 de agosto del 2003. Y llego, y la etapa más difícil que yo he vivido en toda mi vida fueron esos 4 primeros meses de la universidad. Súper complicado. Solo. Tú te puedes imaginar que en mi pueblo eran en ese tiempo alrededor de 500 personas. De esas 500 personas, pues tú conoces a todo el mundo y todo el mundo te conoce, ¿no? Y es así. En la universidad había, ¿qué es? 15,000. En la cuadra en la manzana donde yo vivía, había la misma cantidad de personas que en mi pueblo, ¿no? Entonces, lo difícil que fue para mí ese cambio, esa adaptación. O sea, lloraba un día y al día siguiente también. Estabas abrumado. Todos los días me quería regresar, todos los días. Aparte, era un chico muy tímido, muy tímido, inseguro, pues mucha inseguridad. Te genera ese cambio tan drástico en tu vida, te genera una inseguridad muy grande. Entonces, me costó mucho trabajo, pero mis padres, siempre yo hablaba por teléfono.
Había unas tarjetas, te debes de acordar, que en la calle las ponías y hablabas por teléfono. Sí, claro, sí, sí, sí. Por minutos, ¿no? Ajá. Tenía 3 Sí. minutos y ahí estabas. Antes de que se acabara el minuto ya estabas queriendo colgar. Todos los días hablaba. Y todos los días era la misma respuesta de mis papás. Al caso de llegar a pensar que decían, no me quieren, no quieren que regrese. ¿No? Hablaba por teléfono y me quiero regresar. Y la respuesta de mi papá me decía, tú sabes lo que te espera si te vuelves. Tú sabes a qué vienes. ¿Qué te vas a encontrar aquí? Vas a encontrar y trabajar todos los días en el campo de 5 de la mañana a 7 de la noche. Tener una pésima alimentación, no hay futuro, no tiene forma de que tú puedas crecer aquí. Y me decía, pero si tú quieres regresarte, regrésate, pero te vas a encontrar esto. Y era todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, pues, cosas de que me quería regresar y no. Cuando vuelvo en vacaciones de diciembre, mi padre hace una estrategia, pues, buena, digo yo, porque nos pone a trabajar fuerte. Entonces, digo, sí, no, yo no quiero esto para mi vida. Pues sí, Sí, me pero... puso la prueba Ajá. y dije, no, yo no quiero esto. Yo sí quiero ser alguien en el básquetbol. Ni siquiera pensaba en estudiar. O sea, no pensaba en la escuela, pensaba en decir, yo quiero ser alguien importante en el básquetbol. Así como lo soñé cuando jugaba en el pueblo, que soñaba jugar en la NBA. Así lo soñaba, lo empecé a soñar y a vivirlo todos los días. Y ese enero del 2004, mi mentalidad, mi objetivo, o sea, todo cambió brutal porque ya entrenaba todos los días con un objetivo, estaba todos los días en la cancha con un objetivo y eso fue lo que hizo que año con año mi nivel basquetbolístico era muy, muy grande. Y se notaba, ¿no? Mi mismo entorno, mis compañeros, notaban esa diferencia. Al punto de llegar a decir a los 3 años, esto ya me queda pequeño, me tengo que ir. Y apenas llevaba un año de universidad, se me tengo que ir. Y todo el mundo a tu alrededor te dice, no te vayas, vas a fracasar, mira cómo le va, cómo le ha ido al que ya se fue, mira cómo le ha ido a aquel. Y no, decía, yo me voy a ir. De haber tenido una etapa exitosa deportivamente hablando y un cambio de mentalidad, de madurez, o sea, sobre todo de seguridad en lo que yo quería hacer, porque eso era lo más difícil, ¿no? Y lo más difícil en un deportista es saber controlar tu mente. En el momento que un atleta controla su mente, controla todo su entorno. Entonces, ese paso y ese camino tan difícil de los primeros 6 meses en la universidad, a mí me fortaleció muchísimo, mucho, de una forma que siempre lo llevé de la misma manera durante los 20 años de mi carrera. Esos meses, o sea, yo ahora que lo platicas, lo entiendo perfecto y hasta trato de ubicarme como si me estuviera pasando a mí. Sientes miedo, evidentemente. Así es. Sientes soledad, un poquito inclusive de sentir que no puedes, que no es el lugar en el que quieres estar, que no es tu lugar, pues, ¿no? Así es. Pero en ese entorno que tenías, ¿encontraste algún amigo? ¿Qué grupo, digamos, te arropó en Puebla? En ese momento, en esos primeros 6 meses, la persona que más me apoyó fueron 2 personas. Una fue mi entrenador, Javier Ceniceros, confiaba mucho en mí. Y, ¿Desde antes? Sí, desde antes. Sí, o sea, y esa confianza que él generaba me la transmitía de una manera de verdad muy fuerte, me ayudaba muchísimo. Y la otra persona que me ayudó muchísimo a mantenerme en la UPAEP fue una maestra que falleció este año, se llamaba Yolanda, Miss Yola. Por ella yo terminé la prepa, literal por ella. O sea, llegó un momento que ella me adopta y me lleva a su casa a hacer tareas, pasa por mí a la casa para ir a la prepa. O sea, realmente yo termino la prepa por ella. O sea, el trabajo que ella hizo conmigo
en ese lapso de los primeros 6 meses y darle continuidad a los 2 años que estuve en la preparatoria en UPAEP, pues fueron fundamentales para mí. O sea, una maestra que, en paz descanse, hizo un trabajo increíble y me ayudaba, confiaba. Y eso es lo que yo hoy en día transmito mucho a los jóvenes, ¿no? Es decir, confía en ti y búscate a alguien que realmente crea en ti. No busques a alguien que te cae bien, o sea, no, busca a alguien que te va a hacer crecer, porque a mí eso fue lo que me ayudó, eso fue lo que me catapultó a confiar y a creérmela. Al hecho de llegar a pelearme con compañeros en la universidad y decir, yo voy a jugar en la NBA. Todo el mundo se reía. Todo el mundo decía, está loco este. Y yo decía, con bases, yo voy a jugar en la NBA. Hoy en día son grandes amigos míos, son personas que conozco desde hace 20 años y nos hemos mantenido ya como hermanos, pero era una lucha constante de yo querer convencerlos de que yo iba a llegar a la NBA. Con el tiempo te das cuenta que tú no puedes convencer a las personas se convencen por sí solas, ¿no? Pero en ese momento yo los quería convencer de que yo iba a jugar en la NBA, ¿no? Sí, claro. Entonces fue una etapa muy, muy bonita, de mucho aprendizaje, sobre todo me fortaleció para lo que venía. Todo lo que pasé a lo largo de mis 20 años de carrera después de eso fue como estar en una tranquilidad, porque ya lo difícil ya lo había pasado, que era salirme de mi pueblo, que era perder ese arraigo tan fuerte que no te deja salir, porque a mucha gente le pasa, a muchos nos pasa el hecho de que nuestra zona, nuestro entorno familiar, pues nos jala y nos jala y nos jala. A mí me costó mucho trabajo. Hoy en día yo vivo cerca de mi pueblo. Entonces, la verdad que ese trabajo realizado por la universidad, el entrenador, la maestra Millola y todos mis compañeros en ese momento me fortalecieron muchísimo. Empiezas a triunfar ahí en Puebla, empiezas a tener buenos resultados, seguramente el equipo pues, crece de una manera notable con tu presencia y el siguiente paso fue jugar profesionalmente. Teníamos un muy buen equipo en esa época, había compañeros de Sinaloa, Sonora, Baja California, Tabasco, había uno de aquí de la Ciudad de México. Teníamos un muy buen equipo, en 3 años ganamos 4 campeonatos, importantes y buenos campeonatos. Nos fue muy bien y en mi tercer año en la universidad, yo ya tenía 20 años, 21 años, y yo ya veía que me quedaba pequeña. Ya jugaba con demasiada holgura, con demasiada solvencia, ¿no? Ya era muy fácil jugar. Entonces dije, si quiero seguir creciendo, tengo que pasar de nivel. ¿A qué costo? Al costo que sea. Entonces, al costo de que el entrenador se molestó, me lo comentaba él, los directivos hacían comentarios negativos, incluso el entorno en el que te va a ir mal, o sea, no te vayas, ¿qué vas a hacer? Mejor estudia. Mi mamá también, ¿no? Hijo, termina la escuela, termina la universidad. Y yo decía, no, yo no quiero estudiar, yo quiero jugar básquetbol. Entonces, al grado de molestia, ¿no? Mi papá siempre fue más reservado, más reservado. Y hubo un lapso en ese tiempo que yo me voy en junio del 2006 al profesional, que me ofrecen una beca para ir a Estados Unidos. Y me voy a Estados Unidos 3 meses. Pero de allá sí no tuve la fuerza para quedarme porque me regresé a casarme. Entonces, muy pocos hombres tenemos la fuerza de no regresarnos a casarnos. Sí, bueno, ahí había otro tipo de... Sí. No sé si decir motivación o presión. Pero motivación y presión, ¿no? por ambos lados. Las dos cosas. Entonces me regreso de la Universidad de Estados Unidos y tenemos ahí, mi padre y yo, un tema de discusión donde él pues me dice, tu oportunidad de haber jugado en la NBA estaba ahí. Y ya yo, tranquilo como siempre, mi respuesta siempre ha sido muy respondón. Siempre respondo a lo que me dicen y le digo, no, la oportunidad me la voy a dar yo. Por donde sea, pero me la voy a dar yo. Y así fue. Me regresé a jugar al profesional a México y el primer año no fue un buen año porque volvemos a lo mismo.
el entrenador en ese momento o confía o no confía en ti, ¿no? Y el entrenador en ese momento no confiaba en mí, ¿no? Vine saliendo de la universidad, es el típico que se sale de la universidad para irse a jugar al profesional. Y era un jugador físicamente bueno, pero que me faltaba demostrar lo que podía jugar a ese nivel, ¿no? Entonces me costó trabajo al inicio, pero en los playoffs, cuando realmente se necesita. Los playoffs están hechos para los jugadores con carácter. Claro. No para los jugadores buenos. Jugadores buenos hay muchísimos en toda la temporada. Pero para los playoffs y las finales se ocupan jugadores con carácter. Entonces cuando se llegan los playoffs, es ahí cuando se me da la oportunidad. Se me presenta la oportunidad y empiezo a jugar y se nota. Y ese año, ese 2006, en esos playoffs, nace el apodo del Titán. Un periodista de Jalapa, Fernando, que le mando un saludo, pone en su periódico, en un periódico que tenía, pone, ha nacido un Titán. Así pone. Y así creció y así nació el apodo del Titán. En un partido contra Soles de Mexicali, en una final, ya final nacional, en un tercer partido, que vamos perdiendo, creo, por 13, 14 puntos. Entro, remontamos, ganamos, ponemos la serie de 2-1 a favor de Mexicali, la empatamos 2-2 y al final pues se va la serie a 7 juegos y perdemos el Mexicali, la final del 2006 de la Liga Nacional. Entonces ahí nace el apodo del Titán, vuelve la siguiente temporada, cambian de entrenador, viene un entrenador americano, Andy Stoglin, y dice, tú vas a ser mi jugador franquicia. Con 22 años, 21, 22 años, ¿no? Jugador franquicia. Ya empiezo a ver, y jugador franquicia, pues el jugador más importante del equipo, ¿no? Y realmente me empiezo a convertir en el jugador más importante del equipo, porque tenía participación, tenía muchos minutos, jugaba muchísimo tiempo, era muy versátil, era muy hábil para defender, tenía muchas cualidades físicas, y así empiezo a jugar. Ganamos la siguiente temporada, quedamos campeones contra Mexicali, que era el equipo más fuerte. Estaba Horacio Llamas en ese equipo. Horacio Llamas ya un jugador muy experimentado, con mucha experiencia, y le ganamos esa segunda temporada como profesional, le ganamos a Soles de Mexicali la final. Y entonces, pues todo muy bien, empezamos, me llaman a la selección, empiezo a ir a la selección, vamos a Las Vegas en el 2007, jugamos el Proolímpico en Las Vegas, solo clasificaban 2, clasificó Estados Unidos, era normal, claro. y Argentina, que traía un equipo buenísimo. Impresionante, sí, muy bueno. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita, el poder... Yo siempre admiré a Kobe Bryant, hoy en día lo sigo admirando, ¿no? Y a pesar de que jugué con él, me tocó verlo, me tocó estar en la misma cancha con él, para mí es el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA, para mí. Habrá otros que tengan otros, porque yo lo vi físicamente y lo vi en la televisión y lo vi su manera de jugar constantemente, ¿no? Entonces, jugar contra él era increíble todos los días y ese preolímpico que jugamos en Las Vegas, nos tocó jugar contra ellos, contra el Dream Team. Estaba Howard, que eran jóvenes, LeBron James estaba ahí, Jason Kidd, Kobe Bryant, DeWayne Wayne, todo. O sea, había todas las superestrellas de la NBA. Claro. O sea, imagínate, eso era motivacional. A tope. A tope, o sea, al máximo. Y dice, yo quiero jugar en la NBA, yo quiero jugar en la NBA. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a jugar en la NBA. O sea, eso fue, llegaste a la selección de 21 años. 21 años. 21 años. O sea, bien chavito todavía Sí, estabas. Y seguías jugando en México. ¿Y quién te busca para ir a Europa? Las próximas 3 temporadas, desde que llegué en el 2006 al 2009, yo jugué en los Halcones de Jalapa, en los de la UB. Entonces, había todos los seleccionados de los más importantes estaban ahí. Estaba en ese momento Víctor Mariscal, Víctor Ávila, el Palmita González, o sea, eran los referentes de la selección nacional. Y empezamos ahí a tener muy buena participación, ¿no? Empiezo a tener ahí muy buena participación con el equipo.
Y al año siguiente nace el equipo de los Halcones Rojos de Veracruz, del Puerto. Y a ese equipo llega un ex compañero universitario que estaba en la UDLA, Luis Cuenca, de directivo, pero los Halcones Rojos de Veracruz. Y juego la segunda temporada en Jalapa yo, la tercera también, muy bien, jugando toda la temporada súper bien. Y un día después de un partido me dice Luis, oye, ¿por qué no te vas a Europa? Te puedo ayudar, mira que tengo unos contactos en Puerto Rico. Y hay algo bien curioso ahí. Y vale, dijo, perfecto, adelante. Entonces nos vemos escondidas porque no podíamos vernos los de Veracruz, los de Halcones Rojos con los de Jalapa. Y nos vemos escondidas en la autopista, ya en la gasolinera. Y me comunica con un agente de Puerto Rico, Germán Milán, perdón. Y me empieza a preguntar, me dice, ¿tú qué quieres? Yo quiero jugar en la NBA. Y me dijo, ¿estás listo para ir a jugar en la NBA? Sí, estoy listo para ir a jugar en la NBA. Entonces, pues yo creo que él me escucha y me dice, está loco. ¿Eh? Bueno, sí estás bien, estás listo, pero primero hay que ir a Europa, me dice. ¿Va? Sin yo conocerlos, de hecho nunca lo conocí, me consigue un contrato en Fuenlabrada de $1 millón de euros por 3 temporadas. Cuando me quería volver loco. Yo ganaba una cantidad, 60 mil pesos Nada que ver. en Jalapa. Sí, sí, sí. O sea, y me dice, te acabo de conseguir un contrato de $1 millón de euros en España. Y yo le dije, ¿dónde firmo? Sí. ¿No? Y literal así fue, me consiguió el contrato, lo firmé, lo mandamos, terminamos de jugar la temporada, quedamos campeones esa temporada. De hecho, muy curioso porque el último partido fue buenísimo, hice 32 puntos, 19 rebotes y 4 o 5 tapones, fue un partidazo. Contra Soles de Mexicali, quedamos campeones otra vez. Y me voy a España un 21 de marzo del 2009. Me voy a España. Y Luis Cuenca me lleva al aeropuerto, aquí en la Ciudad de México. Y me dice algo muy curioso porque antes de entrar a la sala, me dice, tú ya dejas de ser el Gustavo Ayón, me dice. Tú ya ahora vas a ser el mexicano. Y yo, me lo llevé eso. Y literal, cuando me presentan allá, no me presentan como Gustavo Ayón. Salen en algunos periódicos y dicen, llegó un mexicano, con J. Ajá. Yo le decía, no es con J, es con X. Entonces, México, no, es México. Bueno, fue una peleadera los 8 años que estuve en España. Todo el tiempo que estuviste con ahí. todo el mundo discutía por eso, pero bueno. Y llego a España y al Fuenlabrada en el 2009. Llego a España ahí y la verdad que me recibe el presidente José Quintana y José Jiménez, que era el gerente general, súper bien. O sea, una atención que para mí fue muy rápido todo eso, ¿no? De estar 3 años en la universidad sin haber tenido un proceso de niño, porque Sí, sí, claro. todos los que llegan a ser grandes tienen un proceso de niños, ¿no? De niños, jóvenes, adolescentes, hasta ya llegar al profesional. Lo mío no, fue a la universidad, fue un subidón, porque trabajaba mucho también, entrenaba mucho. Igual en el profesional terminaba la temporada aquí en Jalapa, aquí en México, y me quedaba entrenando. Yo era un obsesionado con entrenar todos los días. Si un día no entrenaba, era para mí un día perdido. Entonces eso a mí me ayudó muchísimo. 3 años y pum, otro brinco, 3 años y otro brinco, y fue lo mismo cuando llegué a España. Fui un poco criticado, la verdad que sí, porque pues decían, en México juegan fútbol, no juegan básquet. Bueno, pues ya llegó uno que juega básquet. Y entonces fue algo muy fuerte también esa etapa, pero no tuvieron la fuerza para tumbarme, por ejemplo, ¿no? El entrenador que estaba ahí en ese tiempo, Luis Gil, saliendo de un partido me dice, regrésate a México, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, era un poco cruel. Entonces dije, no, yo vengo aquí porque voy a ir a la NBA, yo no me quiero quedar aquí. Se me quedaba viendo así como, este está loco, ¿qué está? Y me mandan a tercera división.
Me mandan a tercera división, donde yo ya tenía 21 años y jugaba con muchachos de 18, 19 años, ¿no? Yo era más grande que ellos. Jugué un mes nada más, porque hacía unos números, 20 puntos, 17 rebotes, o sea, sin ningún fallo a canasta. Entonces, al mes yo me siento con la directiva de Fuenlabrada y digo, yo no voy a crecer en esa liga. Mejor me regreso a México y al próximo año, si hay la oportunidad, vengo al primer equipo. No, pues quédate aquí. Entonces, el entrenador que estaba en el 2009 en Soles de Mexicali es Iván Denis. Y al año que yo me voy a España, él se va a España también a Tenerife a dirigir el equipo de Tenerife. Él es de Tenerife. Entonces ya para venirme nos comunicamos. Yo ya me iba a regresar a México a jugar profesional, aquí a la liga profesional. Me habla Iván y me dice, Gustavo, ¿qué vas a hacer siempre? Te veo que estás en Illescas, se llamaba Illescas el equipo, estaba rumbo a Toledo, estaba el pueblo ese. Y ya estás en Illescas, te queda muy pequeño, vente a Tenerife conmigo. Y ya me dice, le digo, déjame platicar con la directiva. Platico con la directiva, me dice, sí te vas a Tenerife, pero te tenemos que pagar el sueldo a la mitad. Sin ningún problema, recórtalo, pero yo me voy a Tenerife. Entonces me voy a Tenerife ya en segunda división. Y ahí juego toda la temporada, lo hacemos muy bien. El equipo llevaba 0-6 derrotas y lo levantamos, casi estuvimos a punto de meterlo a playoff. Y fue una temporada muy buena. Al año siguiente cambian de entrenador en Fuenlabrada y me llaman para la pretemporada. O sea, todavía pertenecías a ellos. Sí, sí. Me ceden a la tercera división, después me ceden a segunda división. Y la siguiente temporada, en el 2010, ya regreso a hacer la pretemporada con el equipo. Ya habíamos tres extranjeros. En España solo se permiten 2 extranjeros fuera de la Comunidad Europea y 5 de la Comunidad Europea. Son 7 de fuera de España. Entonces, éramos 3 extranjeros. Gerald Fitch, Esteban Bautista, un uruguayo, y yo. Y empieza la temporada y entrenando súper bien. Vamos avanzando muy bien. Y ya cuando van a decidir, a punto de decidir, 3, 4 días antes, Gerald Fitch, el americano, se rompe la rodilla. Se truena el cruzado y yo pues lo siento mucho, pero pues es mi oportunidad. Pues sí, claro. Y pues éramos la dupla más rara que había, un uruguayo y un mexicano. Sí. Era la dupla rarísima. Pero hacemos una temporada increíble, ¿no? Esteban era la estrella en ese momento, venía de la NBA y era la estrella, era el que se las jugaba a todas y yo era el defensivo. Hicimos una muy buena mancuerna y jugamos muy bien. Entonces, en enero hacen una oferta por Esteban y compran a Esteban. El equipo de Vitoria, que en ese tiempo era Tao Cerámica o algo así, compra a Esteban y me quedo yo como extranjero. Entonces yo paso al lugar de Esteban. Y la verdad que esa temporada fue buenísima porque pues había todos los días scout de la NBA viendo los partidos. Y a partir de febrero hacia adelante, cada partido que jugábamos de local, saliendo de ahí yo cenaba con algún scout de la NBA. Y decía, esta es mi oportunidad. No, pues ahí, Y más ahí se cerca dio. imposible, ¿no? Así es. Y entonces mi segundo año en España. Sí. Entonces empieza a dar, en el verano, cuando se termina la temporada, se termina el mayo, pasamos a playoff, jugamos contra el Real Madrid los playoffs, y una de las personas con las que yo hice más amistad en el Real Madrid es Felipe Reyes, y él me bromea mucho porque me hacen una pregunta sobre Ante Tomic. Ante Tomic era un jugador del Real Madrid, de la misma posición que yo. Y las veces que yo había jugado con él, pues había sido muy sencillo para mí jugar contra él. Y me hacen la pregunta, ¿y cómo ves a los pibos del Real Madrid? Pero yo expresándome de Ante Tomic, ¿no? Me los voy a comer como espagueti, yo les dije, ¿no? Y Felipe siempre me dice eso. ¿Por qué dijiste que nos ibas a comer? No, a ti no. Antes. Y ya terminamos el playoff, nos elimina el Madrid. El Madrid era un equipo muy fuerte. Nos elimina el Madrid de los playoffs y ya me vengo a México. Y en cuanto llego al día siguiente empiezo a ir a visitar equipos de la NBA. De hecho, estoy como 20 días en Estados Unidos, en un equipo, en otro.
Y el primer equipo donde yo fui, te lo voy a platicar y no me siento orgulloso de ello, pero sí me doy cuenta de la importancia del saber muchas cosas, ¿no? Del estudiar, del aprender. Yo nunca quise estudiar inglés. Y mi mamá se empecinaba a meterme con una maestra, se empecinaba y nunca quise aprender inglés. Entonces, hago el tryout con los Spurs de San Antonio y al final se quedan todos los entrenadores y me dicen, puedes entrar, y me meten a una sala. Al final del tryout. Y hablaban y hablaban. Yo no sabía hablar inglés. Cero. No entendía nada. Y la persona que iba conmigo se había adelantado porque nos íbamos a ir a Denver. Se había adelantado al aeropuerto. Y empiezan a hablar y yo pues no entendía nada de lo que me decían. Nada. Total, agarré mis cosas, me salí y me fui al aeropuerto. Cuando ya voy al aeropuerto, nos vamos a Denver, pasa todo eso. Se acaba la gira que hago en Estados Unidos y se viene el lockout del 2010 de la NBA, la huelga que hubo en la NBA. Y ya no se me dio la oportunidad de en ese verano ir a la NBA, porque ofertas tenía. Tenía muchas ofertas. Y entonces, pues me regreso a España y en septiembre, en el segundo partido de pretemporada, en Ávila, me lastimó el hombro. Me dislocó el hombro izquierdo. Hijo, se me venía la noche, ¿no? Pésimo momento. Pensando, pésimo momento para una lesión. Claro. Entonces, empiezo a la rehabilitación y me dicen, o te operas o te rehabilitas. Y yo decía, si me opero son 6 meses. Y si me rehabilito, pues en un mes y medio estoy jugando, ¿no? Con mucha rehabilitación. Y dije, si se abre la NBA, si se acaba la huelga, y yo tengo la oportunidad. Y entonces tomé una decisión y dije, no me opero. Entonces me meto a rehabilitación y al mes empiezo a jugar otra vez. Y sigo jugando a muy buen nivel. Y se abre la NBA en diciembre. Y a la semana de que se abre la NBA, estábamos jugando se abre lo del lockout, estábamos jugando en San Sebastián. Y me manda un mensaje mi agente en ese momento y me dice, tenemos contrato de la NBA. No, hombre, yo que me quería volver loco. Pues imagínate lo que estabas esperando, ¿no? Sí, lo que estaba esperando. Desde niño, pues. Y por lo que estaba trabajando. Ya venía trabajando cerca de 7, 8 años con esa idea en la cabeza de que voy a jugar en la NBA, Y fue gracias al trabajo. Fue gracias a un trabajo constante de incluso de luchar contra ti mismo con el hecho de decir, no, tengo que entrenar, no puedo ir a ese lugar, tengo que entrenar. No puedo comer eso, tengo que comer esto. O sea, una lucha constante para poder lograrlo. Dices, vengo de Zapotán, tanto trabajo, tanto sacrificio, lo voy a lograr, lo voy a hacer. Entonces se cumple y es un 21 de diciembre, 21 de diciembre del 2011, cuando me dicen que tenemos un contrato de NBA. Pues yo lo primero que hice cuando fue ver el mensaje, y lo primero que hice fue hablar de mi papá. Entonces le dije, ¿dónde estás? Estoy en una fiesta. Le dije, retírate un poquito. Le dije, ¿con quién estás? Con tu mamá. Le dije, retírense un poquito, les voy a decir algo. Y les digo, no, mi mamá. Quería volverlo, quería gritarle y decirle a todo mundo. Pues claro, pues y mi papá, cálmate, tranquila, ¿no? Entonces mi mamá ahogándose y mi papá siempre ha sido así, ¿no? Mi mamá ha sido más enérgica y mi papá más relajado, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que hice y fue increíble, esa sensación de decir, wow, logré mi sueño. Sueño por lo que llevo pensando cerca de 15 años. De llegar a la NBA, de jugar en la NBA. Y lo primero que se me vino a la mente después de eso fue que cuando ganamos una Copa Telcel o una Copa que hicieron aquí en Guadalajara, nos dieron de regalo ir a ver un partido de la NBA. Obviamente nos dieron los asientos allá al lado de las palomas, ¿no? Allá arriba, ¿no? Pero yo estaba viendo el juego, todos mis compañeros
buscaron la forma de bajarse, como buenos mexicanos. Hubo algunos que estuvieron a ras de cancha, ¿eh? Lograron llegar a ras de cancha. No los vamos a mencionar porque los podemos incomodar, pero yo me quedé arriba y durante todo el juego yo no vi el juego. Yo durante todo el juego yo decía, algún día voy a estar ahí, algún día voy a estar ahí. Y cuando se me da esa oportunidad, cuando logro ese contrato, lo primero que se me vino a la mente fue decir, en el 2004 yo pensé que iba a estar ahí. Fue en Dallas. Y lo estoy logrando. Ya me quería volver loco. Me quería volver loco. Entonces fue algo muy, muy bueno. Hubo ciertas situaciones para poder firmar el contrato. Una de ellas que me cambiaron una cláusula que si yo me volvía a lastimar el hombro, se terminaba el contrato y cosas. No me importa. Yo agarré y era un contrato así de grande. Eché la firma y vámonos. Yo quería estar en la NBA. Yo quería jugar en la NBA. Y lo logré. Fue un sueño logrado, pero también fue una etapa de mucho aprendizaje. Una etapa donde se cometieron muchos errores, porque precisamente yo soñaba jugar en la NBA, pero nunca soñé ni preparé esa etapa de estar en la NBA. Y siempre que me preguntan que si en algún momento he perdido el piso, y yo siempre respondo sí, cuando estuve en la NBA. ¿Sí? Claro. Cuando empezaste. Tú imagínate de venir de Zapotlán. Vienes de Zapotlán, que no lo menosprecio, mi pueblo lo quiero muchísimo, vivo ahí, mis padres son de ahí. Pero llegar a jugar en la NBA, todo el mundo quiere hablarte, todo el mundo quiere estar cerca de ti, todo el mundo quiere convivir contigo, te vuelve loco. Claro. Sí. Sí. Si no tienes bien trabajada esa parte, te desestabiliza, pierdes el piso, de verdad pierdes el piso. Y cometes muchos errores, muchísimos errores. Entonces esos errores pues a mí me condicionan para lesionarme. Tuve muchas lesiones, me volví a lastimar el otro hombro, una lesión de rodilla, musculares. O sea, esos 3 años fueron muy buenos porque logré mi sueño de jugar en la NBA, pero yo creo que si me hubiese enfocado de la misma forma como me enfoqué para llegar a la NBA, yo hubiera jugado en la NBA 15 años. Fíjate qué interesante. O sea, tú realmente hiciste un proceso con todos los aspectos perfectamente definidos, pero llegas al gran objetivo y probablemente te sorprende el gran objetivo, ¿no? O sea... Te desestabiliza. Sí, por supuesto. Claro. Te desestabiliza y realmente es un trancazo, pero fuerte, cuando vuelves a tu realidad. ¿Y cuándo vuelvo a mi realidad? Cuando me lesiono por segunda vez, pero ahora el hombro derecho. ¿Con quién estabas ahí? Estaba en Atlanta. En Atlanta. Estaba yo en Atlanta. Llegaste a Nueva Orleans. Llegué a Nueva Orleans. Sí. Al año siguiente me cambian a Orlando. Era una moneda de cambio, literal. De Orlando a mitad de temporada, en febrero, me cambian a Milwaukee. Estoy 3 meses en Milwaukee. Regreso en el 2013 y es cuando la selección logra ese pase tan maravilloso al Mundial, ganando un FIBA Américas, que es algo que pues pocas veces lo hemos visto y pocas veces lo vamos a ver, porque competimos con las top del mundo, las selecciones. Y ya estoy a punto de regresar a Barcelona, porque mis derechos los había comprado el Barcelona en Europa. Y estoy a punto y 5 minutos antes de que se termine la fecha, me habla el entrenador de Atlanta y me dice, quiero que juegues para mí. Entonces, wow, me sorprende y digo, no, pues yo quiero seguir en la NBA. Entonces ya me enfoco, empiezo a trabajar, empiezo a hacer las cosas muy bien. Pero para esto, antes en Orlando, te quiero platicar algo que vas a acordarte, porque te dije que me reunieron todos en una sala en San Antonio. En San Antonio, sí. El entrenador es de Orlando. Estaba en esa reunión y me pregunta, ya cuando tenemos la reunión, pues tuve que ir a muchas clases de inglés y empezar. Lo hablo a medias y corto. Y empezamos a platicar y me pregunta, me dice, ¿por qué no te quedaste en San Antonio? Me dijo. Y yo, ¿cómo? Sí,
Me dice, en la reunión que tuvimos, te estábamos diciendo que queríamos que fueras un jugador del equipo de los Spurs de San Antonio. No es cierto. Por Dios. Fue una cosa que dice, ¿en No, serio? no, no. Sí. Increíble. Y solo lo peor es que decía, a ver, espérate, ¿por qué mi traductor o la persona con la que iba no se quedó conmigo para esa reunión? Sí, se adelantó Empiezas al aeropuerto. empecé a pensar un montón de cosas, ¿no? Me dice, de verdad, Gustavo, eso es verdad. Wow. Increíble. Queríamos que fueras un jugador de los Spurs. Nunca más volví a tener una oportunidad. Si yo gratis, después de haber pasado lo que pasó, hubiera tenido la oportunidad gratis de volver a San Antonio, lo hubiera hecho. La manera de jugar, ya cuando empecé a ver la manera de jugar de los Spurs de San Antonio, era la forma adecuada donde yo podía brillar en la NBA. Porque además era una etapa brillantísima de ese equipo. De ese ¿no? equipo, donde jugaban básquetbol, donde ahí tenías 5 o 6 jugadores muy peligrosos, ¿no? Donde el balón caminaba, corría, o sea, donde se jugaba el básquetbol que a mí me gusta jugar, el extrapase, o sea, el tenerla para meterla y dar una asistencia, ¿no? O sea, ese básquetbol que a mí me gustó siempre, que me gustó practicar, San Antonio lo tuvo. Lo tuvo en esa época dorada, ¿no? En esa época donde el equipo tenía ese objetivo y jugaban de esa forma. Entonces, pues yo perdí esa oportunidad precisamente por no saber inglés. Qué bárbaro. Sí, no, sí, no, increíble. no. Entonces ya al tiempo, pues ya llego a Atlanta porque el entrenador de ¿Te Atlanta buscó? estaba también en esa reunión. Entonces dice, yo quiero que juegues. Y la verdad que en Atlanta ya estábamos hablando en enero de que los agentes el agente con los directivos ya iban a empezar a hablar de la renovación. Y estábamos hablando de una renovación de 3 años, un contrato importante. Ya estábamos hablando cuando me lastimo en febrero 25 del 2013, del 2014. Me lastimo el hombro. Y ahí, pues, ahí se acaba. Entonces ya mi ilusión de haber jugado, de estar en la NBA ya no era importante. Ya ahora necesitaba estabilidad. Y ya, me vine aquí a México, me concentré en el Comité Olímpico cerca de 3 meses y medio antes del Centro Básquet de Tepic de ese 2014 para poder recuperarme el hombro. Y me decían los doctores en Estados Unidos que tenía 9 meses para volver a jugar. Y yo jugué, me acuerdo, marzo, abril, mayo, junio, julio. A finales de julio, 5 meses, yo ya estaba jugando otra vez. Y ganamos el Centro Básquet en Tepic en el 2014. Y es cuando México regresa a un mundial después de 41 años. Que vamos al mundial. Los 12 guerreros, ¿no? Así es, que vamos al mundial de España. Entonces, en ese verano, pues pasaron muchísimas cosas. Ya el hecho de que yo quería regresar a Europa. Y hablé con los del Barcelona y los dijeron del Barcelona, no, nosotros te queríamos el año pasado. Este año ya no te queremos, ya estamos completos. Va, pues bueno. Dije, bueno, mándame una carta en la que me dices que tú ya renuncias al contrato, pues para yo ofrecerme a otros equipos. Y vamos a jugar la pretemporada, vamos a jugar a España y jugamos en Badalona, jugamos en Córdoba, vamos a varios lugares a jugar. Y José Jiménez, el gerente general del Fuenlabrada, me habla un día por teléfono y me dice, ¿dónde vas a jugar? Le dije, no sé, no tengo equipo. Y él me dice, pues yo tengo el contacto del director deportivo Alberto Herreros del Real Madrid. ¿Quieres hablar con él? Pues háblale tú mejor, ¿no? Háblale tú y ya me dice si él quiere hablar conmigo. Porque de querer hablar, pues yo quiero hablar hasta con Florentino, ¿no? Sí. Entonces le habla y automáticamente le dice, sí, nos interesa. Nos interesa, hay que platicar. Y Juan Carlos Sánchez, el gerente general de la sección de básquetbol, va a visitarme al hotel a Córdoba. Y entonces, ¿a Granada o Córdoba? ¿Dónde es Sergio? De Granada, creo que es Granada. Entonces Pues igual Andalucía. Igual Andalucía. Sí. Y van al hotel y platican conmigo. Ya le platico, no, pues fíjate que tengo esta carta del Barcelona.
Entonces no quieren que juegues tú con ellos. No, ellos no quieren, aquí tengo esta carta. Va, a nosotros nos interesa. ¿Cómo le hacemos? Ahí en ese mismo rato salió el acuerdo para que yo jugara con ellos. Ahí, en ese mismo momento. Entonces ya hablamos, cuando ya se le habla al Barcelona para decir, oye, si los derechos pasan al Real Madrid, el Barcelona dice, no. ¿Cómo? Dice, no, es que nosotros tenemos contrato. O me pagan 320,000 euros o no se va. Y tuve que pagar 320,000 euros para irme del Barcelona y jugar con el Madrid. ¡Wow! Sí. Entonces juego con el Madrid y ese año ganamos prácticamente todo. Supercopa, Copa del Rey, Euroliga, la Liga de España, la ACB, la Intercontinental, ganamos todo. Y pues todo el tiempo, oye, que dejaron ir a Gustavo. Y Gustavo pues ya era jugador referente del Madrid. A partir de enero del 2015, la verdad me empiezo a ser un jugador importante para el Madrid. Empiezo a ensamblar en ese equipo. Que la base eran españoles, Felipe Reyes, Sergio Rodríguez, Sergio Llull, Rudy Fernández, o sea, una base de españoles muy buena, muy buena. Y así es como llego al Real Madrid, de rebote. Pero fíjate, bueno, y además soltando el Barcelona. Sí. Todavía. Con un contrato firmado. Con contrato firmado. Con contrato firmado. Que si yo hubiese sido una persona a lo mejor más... me hubiera conformado y decir, bueno, pues me tienen que pagar el contrato, ya está firmado. Exactamente. Pero tú lo que querías era jugar. Yo quería jugar. Obviamente, que era lo más importante. Hablando de jugar en el Real Madrid, sí es punto y aparte, ¿no? O sea, es otro mundo, esa organización, digamos, es pues para una persona que juegue el deporte que sea, que lo tenga el Real Madrid, llegar al Real Madrid es como llegar ahí no es NBA, evidentemente, pero es el top, ¿no? El mejor club del mundo, aunque se enojen algunos que le van al Barcelona, el mejor club del mundo es el Real Madrid. La infraestructura, la organización, el objetivo, el gen que le mete, y se lo mete una persona. Esa persona se llama Florentino Pérez. El gen que le mete don Florentino al club es increíble. Nunca sabes la responsabilidad tan grande que tienes hasta que estás dentro del Real Madrid. Y no dimensionas lo grande que es el Real Madrid hasta que no estás dentro del Real Madrid. Entonces yo era como todos, ¿no? Un crítico de Cristiano Ronaldo hasta que no lo ves trabajar y te conviertes en un admirador de él. O sea, para mí el mejor jugador, yo no tengo ni idea de fútbol, voy a hablar sin conocimiento ni nada. Sí, pero estuviste muy cerquita. Pero yo lo vi. Para mí el mejor jugador de todos los tiempos del fútbol. Por su manera de trabajar, por su determinación, por su mentalidad, por su ética de trabajo. Tiene 40 años. Es lo que te voy a decir. Ve la edad que tiene y sigue produciendo. Que no hay jugadores que tengan más de 20 años a ese nivel, ¿no? Entonces, y eso también lo hace el Real Madrid. El Real Madrid puede tener a Cristiano Ronaldo o no puede tenerlo y va a seguir siendo grande el Real Madrid. Va a seguir ganando. El básquetbol es igual, se va Gustavo Ayón, se va Chapo Nociones, se va Luka Doncic y siguen ganando. Siguen quedando campeones de Euroliga y es ese cambio de mentalidad que se le da a partir de que ya se involucra Florentino Pérez directamente en el básquetbol. Entonces, la infraestructura que tiene es increíble, mejor que la de la NBA, mucho mejor, donde entrenas, tienes un hotel dentro de las instalaciones del Real Madrid, donde tienes una habitación para ti, solo para concentrarte, para estar trabajando realmente enfocado en hacer el trabajo bien. Y ahí en el Real Madrid, cuando tú pierdes un partido, se ponen los focos naranja. Cuando pierdes 2, ya estás en focos rojos. La afición, la directiva, la presión dentro del equipo. O sea, ahí vas a ganar. Jugador que llega al Real Madrid, fútbol o básquetbol, si no va con la mentalidad de ganar, no permanece más de un año. Así de fácil es. Sí, totalmente. Oye, y
eh, cuando empiezas a tener este éxito, porque es increíble y pasa desgraciadamente en México, que si no es de fútbol, difícilmente las notas trascienden. Sí, Y de repente empezó a trascender Gustavo Ayón y lo que pasaba con el Real Madrid. así es. Cuando empieza a trascender de esta manera, me supongo que allá en Madrid, allá en España, pues también fue un jalón y un impacto muy fuerte, ¿no? ¿Cómo recibes tú esta es la posibilidad de convertirte en como rockstar, vamos a decirlo de esa manera, del Real Madrid? Pues ya me había pasado lo de la NBA. Sí, Ya había aprendido. pero en es que la es NBA. diferente, ¿no? ¿No es diferente en España? No es diferente. ¿No? No, no es diferente. El Real Madrid, la Euroliga no está muy lejos de la NBA. No está muy lejos. En cuestión deportiva. No, yo hablaba más bien de aficiones. Sí, en ese aspecto, lo que tú tienes dentro de la NBA, ese impacto que tenías en México, lo empiezo también a tener en el Real Madrid, en México y en España. Yo creo que más cuando estuviste en el Real Madrid. Sí, mucho Creo, más. creo que porque, vamos, se habla más de Gustavo Ayón cuando en su etapa del Real Madrid. Así es. Mucho Así más. es. Porque es una etapa muy exitosa. Exacto. Nadie se acuerda de un segundo lugar, nadie se acuerda Sí. de una persona que no gana, se acuerdan de alguien que gana. Y en el Real Madrid en esos 5 años ganamos prácticamente todo. Y era año tras año, torneo tras torneo, ganarlo. Cerca de 18 posibles títulos, ganamos creo 13, 14 títulos. Sí, no, una racha Es increíble. increíble, o sea, la época dorada del Real Madrid de básquetbol es esa, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, pues se habla y se habla todos los días. Y aparte de eso, siendo uno de los jugadores más importantes del equipo, Claro, exacto. siendo de los referentes junto con Sergio Llull, junto con Luka Doncic en su etapa, entonces junto con el Chapo Nocioni, o sea, realmente grandes jugadores que todos los que estábamos en esa época del Real Madrid podíamos haber estado en la NBA. Muchos de nosotros recibíamos ofertas año tras año para volver a la NBA. El caso de Sergio Llull. Sergio Llull tiene un contrato para ir a jugar a Houston y dice no. Y se queda. Y se queda en el Real Madrid. Por eso es un ícono del Real Madrid. Va a ser un ícono por siempre, ¿no? Entonces, muchos jugadores teníamos la posibilidad de ir a la NBA, pero yo ya no quería ir a la NBA. Yo estaba muy estable ahí, estaba muy contento y quería seguir estando ahí, porque realmente no le pide nada. Nada, o sea, cómo viajas, a los hoteles que llegas, la manera en que te tratan, o sea, es de primer nivel. Hablando de salarios, ¿el salario del Real Madrid se compara o no? Ahí sí hay una diferencia. El presupuesto del Real Madrid anual son de cerca de 55 millones de euros, que en la NBA hay equipos que tienen menos presupuesto. Pero la gran diferencia es que, por ejemplo, en cada equipo de la NBA hay 2 jugadores que ganan 10, 15 millones de dólares Claro, al año, ¿no? claro. Allá no, allá casi todos ganábamos similar, 3 millones y medio, así eran los sueldos ahí, de ahí para abajo, ¿no? No había sueldos tan grandes como lo hay en la NBA, que eso es una gran diferencia. Sí, sin duda. Cuando está esta etapa del Real Madrid, que es brillantísima, ¿empieza a pasar por tu cabeza retirarte? Empiezo a trabajar mi retiro a partir de los 30 años. A partir de esa época, de esa edad, empiezo a pensar, ya está mucho más cerca el final que el inicio. Entonces digo, bueno, yo me quiero retirar, siempre tuve en la cabeza que me quiero retirar a un gran nivel. Y si tú ves hoy, o si tú preguntas hoy por Gustavo Ayón, de Gustavo Ayón se acuerdan de mí jugando un gran nivel de básquetbol, no arrastrándome por la cancha. Yo, de hecho, el día de mi retiro, mi última canasta es una clavada. Mi última canasta. Sí. Real, o sea, mi última canasta Es que yo una estaba clavada. tratando de hacer memoria y no recuerdo algún momento en el que haya habido declive, pues para nada. De hecho, me retiro en Puerto Rico y también en los últimos años, un año anterior, siendo campeón en Puerto Rico, jugando un gran nivel. También la última temporada jugando. Pero ya era un tema donde yo confié tanto en mi mentalidad
que cuando ya mi mentalidad ya no estaba enfocada en jugar, ahí es cuando decido retirarme. Yo ya, o sea, ya estoy pensando más en otras cosas que realmente en jugar básquetbol. Ahí decido retirarme. Qué curioso. La verdad es que tuviste gente, evidentemente tus papás. Tu papá fue fundamental. Tu entrenador ahí en Puebla, muy probablemente la persona de Fuenlabrada, que también estuvo ahí cerca y apoyándote y te conectó con el Real Madrid. Pero psicólogos, gente especializada, la tuviste cerca porque yo te escucho y lógico que para triunfar y para llegar a esos niveles se necesitan grandes facultades, pero también una mentalidad extraordinaria, ¿no? ¿Tuviste gente cerca en algún momento? Los primeros 10 años como basquetbolista, yo creo que de los 18 a los 27 más o menos, 28, todavía un poco más, menos tiempo, tuve un proceso de muchos psicólogos en el trabajo de la autoconfianza. Yo era una persona que si veía a una persona en una esquina, yo prefería darle la vuelta a la cuadra con tal de no pasar enfrente de esa persona. Era una persona muy insegura, muy insegura por lo alto, las bromas, o sea, te generan esa inseguridad. Y ese proceso de psicólogos, de terapias, de decir, a ver, véate, tú eres alto. Y hoy en día me preguntan, ¿te gusta ser alto? Claro, porque no tienen la necesidad de llamar la atención. No haces nada, solo caminas y ya llamas la atención. Entonces, ese proceso fue difícil, pero fue mío. Fue un proceso mío, personal. O sea, yo decía, yo lo voy a lograr. ¿Dónde era el lugar donde yo realmente no demostraba esa inseguridad? En la cancha. En la cancha. En la cancha. Y yo tuve un talón de Aquiles durante toda mi carrera como basquetbolista, que fueron los tiros libres. Precisamente porque es el momento en el que estás tú solo y todo el mundo te está viendo. Entonces mi problema no era de mecánica, mi problema era de inseguridad en el tiro libre. Wow. Y con el tiempo eso lo empiezas a detectar. Ajá. En el tiempo. Y por más que lo trabajaba, yo me quedaba horas tirando tiros libres, 100, 200, 500, 600 tiros libres. Y no era un tema de mecánica, era un tema de mentalidad. De mentalidad. Claro. Pero fuera de ahí, todo lo demás dentro de la cancha lo dominaba perfectamente. Y en el camino del éxito deportivo, nos comentaste que te casaste, regresaste para casarte. Sí. Y luego tu esposa siempre estuvo contigo, tuviste hijos, ¿cómo fue? Sí. Estuvimos cerca de 10 años juntos. Fuimos novios en la universidad y después ya nos casamos, nos fuimos a vivir juntos. Y ese proceso, por eso te digo que en la NBA te desestabiliza tanto, porque ahí es donde yo pierdo ese matrimonio, donde yo pierdo esa relación y tengo un hijo, Álvaro, con ella, ¿no? Entonces, pues ya es un matrimonio fallido, es un fracaso como persona, se pudiese decir. Y posteriormente a los 31 años, 32 años, me vuelvo a casar con mi esposa actual, que es Estefanía Carrillo. Tenemos 2 niñas y la verdad que un éxito de matrimonio. Padrísimo. Y yo creo que es eso mucha gente dice, pero ¿por qué se vuelan? ¿No? Pues si te vuelas, efectivamente te vuelas. Y es muy difícil que no te ocurra. Es prácticamente imposible que no te ocurra. Aunque creo que hay niveles, ¿no? Sí. Hay quienes se vuelan horrible y echan a perder todo, y hay quienes se vuelan no tanto y pues, se logran recuperar, ¿no? Todo mundo cometemos errores. Exacto. Todo mundo. Nos equivocamos, fracasamos, pero yo creo que la clave aquí es detectar que sí nos equivocamos. Es decir, a ver, me equivoqué y el proceso que tengo que hacer para no volverme a equivocar es y hacerlo, ¿no? Pero es como tú le dices, es prácticamente imposible no perder el piso en un momento de tu carrera, porque realmente casi todos los atletas que logramos tener éxito,
venimos de situaciones complicadas en nuestras vidas y no tenemos esas bases, no conocemos ese mundo. Entonces, ¿qué haces? Te desestabilizas, porque sí te desestabilizas. Totalmente. Pero tu entorno, lo que a mí me ayudó muchísimo, pues es mi papá, mi mamá, o sea, que siempre estuvieron. Yo te puedo decir que si yo tengo algo y mis papás me ven en una entrevista, me ven jugando, mi papá y mi mamá saben que yo tengo algo. Son las únicas personas que pueden detectar eso en mí y que me hablan por teléfono con una palabra tan sencilla, ¿todo bien? Y yo como dicen, como corre en tobogán, no, No, me pasa esto y esto. con todo el mundo yo puedo decir, no, todo está súper Ujú, bien, está muy bien, fíjate que esta situación, fíjate que esto, pero vamos saliendo. Y con mi papá y mi mamá es, no, fíjate que eso, y me descoso con ellos. Por eso son tan importantes ellos en mi vida, Claro. ¿no? Son tan importantes y me han ayudado muchísimo. Hoy en día me siguen ayudando mucho. Poco los veo, vivimos muy cerca, pero si 5 minutos para verlos es más que suficiente, ¿no? Y mi relación con mi familia, con mi esposa, pues es maravillosa, ¿no? Somos amigos, nos llevamos súper bien, tenemos una relación increíble. Estamos pasando por una situación complicada en estos momentos con una de nuestras niñas, pero nos estamos adaptando muy bien y parte de lo que tenemos como familia es lo que nos está ayudando a salir de esa situación, ¿no? Pero todo en la vida siempre es aprendizaje. Oye, Gustavo, ya para terminar, viene el retiro, ¿te retiras? ¿Qué hiciste? ¿A qué te dedicas? Pues a los 30 empiezo a preparar lo que es mi retiro, inversiones, empezamos a formar. Tengo un amigo desde la universidad con el que hemos hecho varias cosas, ya negocios, tenemos un par de cosas, tenemos una fábrica de ropa, una marca de una ropa, tenemos una constructora y hemos desarrollado varios proyectos juntos y pues ahora ya inmiscuido en la política. Inmiscuido y con la crítica constante de que pues nuestros antecesores deportistas que han entrado a la política pues no lo han hecho bien y esa es la crítica más grande que tenemos hoy en día, ¿no? Que los deportistas no tenemos éxito dentro de la política, pero si estuve tantos años inmiscuidos en la política deportiva, que es tan injusta, es muy injusta, porque alguien que tiene talento y cualidades muchas veces por la política a veces no lo dejan llegar, pues acá estamos como pez en el agua, ¿no? La verdad que lo disfruto mucho, me gusta, siempre he tenido el don de ayudar, lo hacía de mi bolsa y ahora pues que es para ellos, es recurso de la misma gente, pues lo hago con mucha más facilidad, ¿no? Tratar de apoyar, gestionar y administrar correctamente, porque esto es momentáneo y eso es lo que tenemos que tener siempre en la cabeza, que todo lo que tú vayas a hacer tienes que disfrutarlo en el día porque no sabes si vas a volver a estar en esa posición. Y muy contento, la verdad. Hoy en día soy presidente municipal de mi municipio en Compostela, tratando de organizar. Soy un poco cuadrado en cuestión de orden, de organización. Me está costando un poco de trabajo, pero vamos armando un buen equipo para poder hacerlo. Y eso es importante, llevar la disciplina al mundo de la administración pública. Creo que va a ser muy bueno y es un parteaguas de hacer un cambio en cuestión de mentalidad dentro de la política, porque como ciudadanos siempre juzgamos, siempre criticamos, siempre decimos, pero cuando entramos ya queremos hacer las cosas igual. Y dices, no, es que antes se hacía así, sí, pero se hacía así, pero no porque se haga así quiere decir que esté bien hecho, ¿no? Entonces las cosas hay que hacerlas bien. Lo que vayas a hacer hay que hacerlo bien. El resultado a que salga bien o algo positivo está mucho más cerca esa probabilidad de que exista, ¿no? Así que contento. Qué bueno. E ilusionado con esa etapa ahora. Qué placer tenerte, Gustavo. Muchísimas gracias. Antes, no te me vayas, no te me vayas. De parte de Nordey, ya sabes, para tus bebidas calientes y frías. Y déjanos una firma, por favor. Qué gusto tenerte, qué orgullo tener... ¿Dónde lo firmamos? ¿Aquí? Donde tú quieras. Donde tú quieras. Tener a figuras del deporte mexicano con estos éxitos extraordinarios
y la verdad es que esperemos que ahora como político tengas los mismos éxitos. Pues trabajando, todo con trabajo se pueden lograr muchas cosas. Gracias, Gustavo. Toño, muchísimas gracias. Un Ya placer. saben, denle la campanita, denle like y los esperamos próximamente, todos con Toño.